El propósito de lo que vimos el domingo pasado fue mostrarles que cuando tú te conviertes a Cristo, no es algo que te dicen, a ver, ya eres cristiano, ahora no puedes hacer todo esto, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa con respecto al cristianismo y con respecto a la religión en general, ¿no? El punto era mostrarles que es realmente una mentalidad, una manera de pensar lo que sucede cuando tú te conviertes a Cristo. No es ahora hago esto y no hago esto, sino ahora pienso así. Y entonces el objetivo del domingo pasado fue mostrar que es complejo. ¿Sí captaron esa parte? Que no es tan sencillo como no puedes hacer esto y sí puedes hacer eso. Porque vimos varios ejemplos de cosas que a veces sí, a veces no, unos sí, unos no, y son cristianos y están tomando decisiones diferentes basadas en diferentes razones. Pero estamos buscando que el Señor cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra mente para que sepamos cómo tomar esas decisiones correctamente, las decisiones que más glorifiquen a Dios. Es lo que queremos, ¿no? Que lo que tú y yo digamos, esto voy a hacer y esto no lo voy a hacer, tenga una base real en nuestro conocimiento con respecto a Dios y lo que ha hecho por nosotros, sus misericordias, que es lo que dice Pablo, en lo cual tenemos que basar nuestras decisiones, y que sepamos que todo es para la gloria de Dios, como dice el versículo 36 del capítulo 11, y entonces lo que estamos decidiendo y lo que estamos diciendo esto sí, esto no, tiene que ver no conmigo y con lo que me hace más cómodo, sino con lo que glorifica más a Dios. Y entonces a veces en la libertad que tenemos en Cristo podemos decir sí a cosas, y a veces en la libertad que tenemos en Cristo decimos no a cosas por causa de otros, y hay muchas cosas, muchos factores ahí. Pero vamos a ver más ejemplos de eso a lo largo del capítulo. Entonces no esté preocupado porque va a venir mucho acerca de eso, de cómo relacionarnos unos con otros y cómo llevar la vida cristiana en general. Mucho viene en este capítulo más adelante. Pero ya tienen la introducción de qué tan complejo es este tema, y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que no hablamos mucho el domingo pasado, que es la parte del versículo 2 que dice, vimos el domingo pasado, nos enfocamos en no os conforméis a este mundo, a este siglo, a este mundo. Ese fue el tema en realidad. Hoy vamos a ver la siguiente sección, que es sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la parte que vamos a ver hoy. Ahora, como decía Roberto, esto es lento, ¿no? No vamos muy rápido, pero la razón por la que no vamos muy rápido es porque cada una de estas frases amerita un mensaje. Realmente ya hemos estado viendo cómo es que lo que hay en estos dos versículos es extremadamente profundo y nos lleva a pensar muchas cosas con respecto a la vida cristiana, y estos dos versículos son la base de lo que viene. Entonces vamos a asegurarnos de tener esto bien claro, bien que hemos tomado el tiempo para meditarlo con calma, para que ahora en lo que viene desde el versículo 3 podamos entenderlo a la luz de los primeros dos versículos. Acuérdense, siempre es la parte del contexto, ¿no? En la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, siempre estamos hablando contexto, porque el contexto siempre nos provee de la base necesaria para entender el resto. Pero no nada más hay contexto, sino también hay fundamento. Y hay versículos más importantes que otros en la Biblia, ¿sabían eso? Sí, hay versículos más importantes que otros, hay versículos menos importantes y hay versículos más importantes. La misma Biblia
nos plantea eso. Hay cosas secundarias y hay cosas fundamentales. Y entonces, cuando la Biblia repite un tema una y otra vez, entienden que es importante. Y cuando casi no habla de algo, ¿qué entienden? Que no es tan importante. Ahora, lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 12 es muy importante. Es la base de la vida cristiana. Los versículos 1 y 2 por algo son algunos de los versículos más famosos de toda la Biblia. Porque hablan de cosas fundamentales para la vida cristiana. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Ese es el tema de hoy. Es la pregunta que no contestamos, realmente no nos enfocamos a esto el domingo pasado. Porque hablamos de que es muy difícil tomar decisiones y hablamos de que nos enfrentamos a muchas decisiones como cristianos que son complejas el domingo pasado, pero ya en la parte de cómo llegamos a tomar esas decisiones no hablamos mucho y ahora vamos a empezar a hablar acerca de esto. Hoy vamos a hablar sobre cómo transformar nuestra mente y el próximo domingo vamos a hablar sobre la voluntad de Dios, porque esa es la última parte del versículo 2. La parte de para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Primero hablamos de la transformación de nuestra mente, después vamos a hablar de cuál es esta voluntad de Dios de la que está hablando Pablo que es buena, agradable y perfecta. Porque hay muchas cosas, ustedes piensan que es sencillo, ¿verdad? Decir, la voluntad de Dios y como que es una frase muy choteada en general, porque dice la gente, yo siento que es la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa que tú crees que es la voluntad de Dios o que sientes que es la voluntad de Dios? Bueno, eso es el próximo domingo. Hoy, ¿cómo transformamos nuestra mente? Pablo es claro cómo transformamos nuestra mente aquí, ¿no? Esta transformación de la que está hablando Pablo es esta transformación de esclavitud a libertad. Porque cuando decimos que la vida cristiana no es una lista de reglas, eso es lo que estamos diciendo. Hay libertad en Cristo, no esclavitud, ¿no? Si yo pensara, me voy a hacer cristiano y ahora mi vida va a ser obedecer una lista de cosas que yo no quiero hacer, ¿eso es libertad? Es que yo quisiera, ¿no? Yo quisiera que poder tener sexo antes de casarme. Y me va a decir que no. Entonces mejor lo pienso, ¿no? Porque allá afuera no me dicen nada. Y aquí me va a decir, no puedes hacer eso. ¿Eso es libertad? Que te digamos, no puedes hacer eso. No. ¿Saben cuál es la libertad que viene en la vida cristiana? Es mi manera de pensar va a ser transformada de tal manera que lo que antes quería hacer, ahora ya no lo quiero hacer. No porque está en una lista de cosas que no debo de hacer, sino porque Dios está cambiando mi manera de pensar. Entonces, yo no tengo relaciones sexuales antes de casarme porque no quiero tener relaciones antes de casarme, porque Dios ha cambiado mi manera de pensar con respecto al sexo. ¿Entienden? Ahora, eso sí es libertad. El hecho de que Dios cambie tu manera de pensar de tal manera que gradualmente tú quieras lo mismo que Dios quiere. Entonces, ya no es como que Dios esté imponiendo sus reglamentos sobre nosotros, ¿no? No hagas eso, no hagas esto y sí haz esto.
sino Dios desde adentro a través de su Espíritu está cambiándome a mí para que ahora yo sea más como Él y las decisiones que yo tome no es porque no me deja Dios. Me acuerdo, esa es una frase muy común entre los niños, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, por lo menos cuando yo era niño, que decían, te va a castigar Diosito. Esa era la frase. No lo hagas porque te va a castigar Diosito. Eso lo escuchaba todo el tiempo. No sé si es parte de la teología católica o qué es, ¿no? De dónde surge eso. Pero eso es un concepto muy común. Y no vivimos nuestra vida así como cristianos, ¿no? ¿O sí? ¿Por qué no haces lo que haces? ¿Por qué no haces lo que no haces? ¿Y por qué sí haces lo que sí haces? Bueno, de esto se trata esto, de la renovación de la mente. Es una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de pensar, una nueva manera de verme a mí mismo, una nueva manera de ver a Dios. Y esto es lo que dice Pablo, hagan eso, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Cambien eso y van a ver que ustedes van a vivir una vida de libertad en Cristo haciendo lo que le agrada a Dios. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿No? Pero quiero que entiendan esa parte. Esto era muy importante para mí explicarlo porque creo que si ustedes logran comunicar esto a la gente de allá afuera, esto es muy bueno, ¿no? Porque la gente piensa que el cristianismo es represión. Hay un mensaje que di hace, no me acuerdo cuánto tiempo, ya tiene un rato, pero el título era Cristianismo, libertad o represión, y ese era precisamente el punto. ¿Es realmente libertad lo que experimentamos o es represión? Porque la gente allá afuera a veces nos ve como los reprimidos, ¿no? Los que estamos donde no nos dejan hacer cosas. Entonces dicen, no, esto es represión. Yo no quiero eso, yo quiero libertad. Pero no se dan cuenta que la verdadera libertad es cuando tú vives tu vida para lo cual fuiste creado. Ahí encuentras verdadera libertad. Es como un pez. Ese es el ejemplo que ustedes saben en ese mensaje. ¿Se acuerdan? Un pez que vive fuera del agua puede pensar que tiene verdadera libertad porque no tiene que vivir dentro del agua. Pero ¿cuánto tiempo va a durar afuera? No mucho tiempo. Porque no fue hecho para vivir afuera del agua. Entonces puede estar tan feliz porque puede pensar, yo tengo esta libertad de salirme del entorno para el cual fui creado, pero al final se va a dar cuenta que no es libertad, es represión. Eso sí es represión. Y entonces cuando empiezan ustedes a lidiar con cosas allá afuera, fíjense, este concepto, ¿han escuchado el concepto de diversidad sexual? Diversidad sexual. Bueno, cada vez lo van a escuchar más, porque es un término político. Bueno, eso es lo que la sociedad piensa que es libertad. Es decir, tú haz lo que tú quieras hacer, eso es libertad. Y la sociedad debería promover ese tipo de libertad. Entonces, si te gustan los hombres, pues puedes salir con hombres. Si te gustan las mujeres, sal con mujeres. Si te gustan de los dos, pues sal con los dos, ¿no? Y si te quieres vestir como mujer, pues vístete como mujer. O haz lo que quieras. Entonces, eso es el término diversidad sexual. ¿Es libertad? Tarde o temprano se dan cuenta que no fueron hechos para eso. Tarde o temprano se dan cuenta que fue la creación de Dios, es un hombre y una mujer para toda la vida. Ese es el diseño. Salte de ese diseño, rompe eso y vas a experimentar no libertad, vas a experimentar esclavitud y represión. Bueno, la renovación de nuestra mente. Tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y al hablar de este término de transformación, comenzamos viendo qué es lo que dice la Biblia
con respecto a cuál es el problema. Porque obviamente si dice Pablo, debemos de ser transformados, entonces surge una pregunta. ¿Cuál es el problema con nuestra mente? ¿Por qué necesita transformación? ¿No? ¿Qué es lo que está tan mal de una mente humana, natural, y cómo piensa que necesita ser transformada, que necesita cambiar? Y políticamente hablando, a lo mejor este es un tema, pues, no tan ajeno. Porque, especialmente en las campañas políticas, ustedes escuchan esto. Sí necesita renovación la mente humana. Pero ¿qué tipo de renovación? Dicen, lo que necesita es más conocimiento. Así se arreglan los problemas. Eso es lo que dicen, si nosotros le damos más educación a los niños, a los jóvenes, entonces va a haber menos maldad en la sociedad. ¿Han escuchado eso? Es muy común que políticamente se plantee que la educación es la solución a la mente humana, el problema de la mente humana. ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué la gente hace cosas malas allá afuera? Porque no han sido educados. Edúcalos más y vas a ver que se mejoran esas situaciones. ¿Es cierto? No, no es cierto. Claro que no es cierto. Y les voy a decir por qué. Porque la educación en sí, o sea, hablan de matemáticas, hablan de geografía, hablan de biología, hablan de lo que ustedes quieran. La educación en sí es conocimiento, nada más, es amoral. No te dice qué hacer con ese conocimiento. Cuando tú ya tienes ese conocimiento, se convierte en una herramienta. ¿Para qué es esa herramienta? Para hacer lo que tú quieras hacer mejor, ¿no? Para eso es. Para eso te sirve la escuela realmente, ¿o no? O sea, si David dijo un día, yo quiero ser arquitecto, ¿qué pasó ahí? Va a tomar el conocimiento que le vinieron dando durante todos sus años de escuela y va a tomar ese conocimiento y va a decir, yo quiero hacer esto con esa educación, y la va dirigiendo en algo muy específico, muy objetivo. Entonces, el problema es que si el corazón humano por naturaleza es un corazón que quiere hacer lo malo, ¿qué va a hacer cuando tenga más conocimiento? Nada más va a poder hacer el mal mejor de lo que podría haberlo hecho sin conocimiento. Por eso es que los criminales más grandes de toda la historia han sido las personas más educadas de toda la historia. Véanlo. O sea, chequen un libro de historia, vean las peores atrocidades que se han cometido en toda la historia del mundo, se han cometido por gente muy educada. La educación no tiene nada que ver con si una persona es una buena persona o una mala persona. Entonces, la renovación de la mente no es renovación de saber más. Algo más hay aquí. Voy a enseñarles qué es de acuerdo a la Biblia. Efesios 4. Versículos 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y, dice, renovaos en el ¿qué? Espíritu de vuestra mente. Entonces ustedes dicen, yo no sabía que mi mente tenía espíritu, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es eso? Bueno, el estudio hoy realmente no es de Efesios 4, pero lo que sí nos está diciendo este versículo es esto. Tu mente es mucho más
que solo información. Tu mente es más que nada más una computadora que almacena datos. Lo que te está diciendo es que existe una parte con respecto a tu mente que también tiene que ver con tu voluntad, tu manera de ver el mundo, tu manera de ver a Dios, tu manera de verte a ti, tu sentido espiritual de las cosas. ¿Sí? Y es por eso que hay un paralelo muy amplio, muy significativo entre Romanos 12:2 y Romanos 1:28, porque son las mismas palabras que usa Pablo aquí, que usa en el versículo 2 del capítulo 12. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se acuerdan de qué está hablando este versículo? ¿En qué, el contexto de este versículo, de qué está hablando? ¿Cuáles son estas cosas que no convienen? Es el homosexualismo. Ese es el contexto de este capítulo. Pero está diciendo Pablo, este mismo aspecto de renovación de la mente, o sea, la traducción literal sería: ellos no renovaron su mente, ¿no? Así como en el capítulo 12 nos está diciendo, renueven su mente, o sea, decía, aprueben su mente, cámbienla. Aquí está diciendo, ellos no hicieron eso. Tener en cuenta a Dios. Ellos no consideraron a Dios y quién era Dios y de rendir cuentas a Dios, por lo cual Dios les entregó. Entonces, lo contrario a no aprobar a Dios, de no ser renovados en nuestra mente, es esto que está diciendo aquí. Lo contrario de aprobar a Dios, de ser renovados, es no aprobar nuestro conocimiento de Dios. Vean lo que dice el versículo 18 de este mismo capítulo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ellos saben algo de Dios y están reprimiendo ese conocimiento que tienen con respecto a Dios. Y dicen, yo prefiero no tener a Dios en mi conocimiento, prefiero no reconocer a Dios y hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, esto espero que les ayude a ver que es un poquito de, creo que es lo que nos está diciendo Pablo en el capítulo 12. Cuando dice, renueven su mente, ¿qué está diciendo? No hagan eso que hicieron en el capítulo 1, esa categoría de personas que prefirieron ignorar a Dios y su conocimiento con respecto a Dios y seguir su vida como si nada. ¿Qué más hicieron esas personas? Dice, intercambiaron al creador por lo creado. Dijeron, yo prefiero al hombre que a Dios. Y especialmente prefiero al hombre que está en el espejo. Ese es mi favorito. El que veo en el espejo todos los días. Ese es mi intercambio. En vez de Dios, es lo que veo, ¿no? Es lo que yo quiera y yo me convierto en mi propio Dios. Ese es el Dios favorito del ser humano. Es el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema de la mente humana? Ya estamos llegando. De acuerdo a estos versículos, ¿por qué necesitamos transformación? Porque preferimos otras cosas que a Dios. Por eso, naturalmente, esa es nuestra inclinación. Decir, no, Dios no, esto. Todos tenemos esa tendencia. Por eso dice Pablo, lo que ustedes necesitan es renovar su mente para que cambie eso, para que vean
cómo deben estar las prioridades en su vida y vean dónde debería de estar Dios, el valor que Dios realmente tiene. Ver a Dios como realmente es, supremo, lleno de gloria, eterno, digno de adoración, todas las cosas son para Él, ya lo vimos en el capítulo 11. Si ustedes empiezan a cambiar su manera de pensar de yo soy lo más importante, el hombre es lo más importante, a Dios es lo más importante, ese es el primer paso para renovar nuestro entendimiento. El problema que tenemos, hermanos, es que tenemos una mente no nada más finita, que le falta conocimiento. Como ya dijimos, ese es un problema, pero no es el problema más grande. El problema más grande es que somos caídos. Tenemos una mente afectada por el pecado, por la caída de Adán y Eva, por la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. Ya nuestra mente ya tiene una tendencia, ya tiene una dirección que es hacia el pecado. Y vean lo que dice Primera de Pedro 1:13, porque este pasaje es muy parecido al de Romanos 12. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, aquí está el paralelo, dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso ya nos da un poquito todavía más de panorama con respecto a lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:2. El punto es que antes no habíamos visto algo acerca de Dios que ahora sí vemos, que tiene que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Si tú entiendes ciertas cosas con respecto a Dios, entonces dice: no te conformes a los deseos que antes tenías. Antes querías ciertas cosas, pero ya sabes algunas cosas con respecto a Dios que tienen que cambiar esos deseos. Tu mente tiene que irse transformando de acuerdo a tu entendimiento con respecto a Dios. Y ahí donde estábamos en Efesios, pero un poquito antes de lo que leímos, está otro pasaje que también es muy parecido a lo que dice Pablo en Romanos 12. Dice en el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué necesitamos renovación de nuestro entendimiento? Porque antes no sabíamos ciertas cosas con respecto a Dios. Ahora las saben. Eso tiene que cambiar tu manera de pensar y tu manera de ver todas las cosas. Todos estos versículos están ligados. Ya quiero que vean, estas son las mismas palabras: entendimiento, mente, renovación. Todo esto va conectado con respecto a lo que creo que Pablo nos quiere decir. Entonces, tú y yo estamos experimentando algo, una lucha que es esta. El mundo está tratando de hacernos conformar a lo que ellos creen que es correcto. Entonces el mundo está diciendo cosas como: vivir en unión libre está bien, o vivir en adulterio está bien, o tener a tu pareja del mismo sexo está bien, o matar al bebé que está en tu vientre para que tú puedas seguir estudiando y no te afecte en tu vida está bien, o tener pensamientos de lujuria en tu mente está bien. Muchas cosas están viniendo hacia nosotros que nos están diciendo: confórmate. Esto es lo
correcto o aceptable socialmente. Pero este pasaje nos está diciendo que Dios está haciendo una transformación que va desde adentro hacia afuera, que está peleando contra la presión de conformarnos, que es la manera en que el Espíritu está cambiando nuestra manera de ver las cosas. Miren hermanos, espero que ustedes puedan ver hacia atrás en su vida y puedan decir, yo antes pensaba así, ahora pienso así. En cosas importantes, no de antes me gustaban los tacos de sesos y ahora ya, o sea, no ese tipo de cosas. Yo me refiero a las cosas realmente importantes, que ustedes vean hacia atrás y digan, antes yo tenía esta mentalidad, pero he visto que a través de conocer más del Evangelio y conocer de Dios, ahora tengo esta mentalidad. ¿Sí pueden hacer eso? ¿Sí pueden pensar cómo ha cambiado Dios su mente? Cómo ahora, antes cosas que ustedes no tenían ningún problema en hacerlas, ahora sí ya tienen problema en hacerlas. Hace un ratito Janet me estaba diciendo algo acerca de eso, la manera en que esto trae división inclusive a la familia, porque de repente cosas que ellos dicen, eso está bien, eso qué tiene malo, tú dices, no, sí está mal. Claro que está mal. La renovación de tu mente, ahí está. Ya piensas diferente. Vas a ver que no es tan fácil hablar de ciertos temas. Entonces, ¿cuál es el remedio que nos da la Biblia en cuanto a esta transformación? ¿Saben cuál es la palabra de transformar? La transformación en griego. Metamorfo, ¿no? De ahí viene metamorfosis. Entonces, entienden este cambio que sucede, ¿no? El cambio desde el interior de una mente, de una persona, ¿a través de qué? Vean lo que dice Tito 3:5. Porque aquí está ligado nuevamente por las mismas palabras, creo, que usa Pablo en Romanos. Es la misma, son las mismas palabras, y Tito es un libro que estamos estudiando, entonces está bien sacar algo de aquí de Tito, ¿no? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Ahí está ese cambio, esa transformación de la que está hablando Pablo en Romanos 12, pero ahora nos dice un poquito más con respecto a cómo se da la renovación. Dice que en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que causa esta transformación de nuestra mente. El Espíritu Santo es el que hace que pienses diferente ahora. Y entonces muy padre, ese es el testimonio más padre que escuchamos cuando dicen es que sí, yo pensaba así, ¿no? Yo veo a mi familia como son y antes yo pensaba igual que ellos, o sea, entonces puedo tener misericordia de ellos porque yo estaba en la misma posición que ellos, pero he visto que Dios ha hecho algo en mi manera de pensar, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo y ahora no pienso de la misma manera que pensaba antes, porque ahora tengo una nueva perspectiva con respecto a todo. Ahora las cosas que antes eran importantes ya no son tan importantes. Antes decía, no, mi trabajo es todo, o mi escuela lo es todo, o casarme lo es todo, o tener hijos lo es todo. Y ahora digo, no es todo. Hay cosas mucho más importantes que eso. El plan que Dios tiene para mi vida y cómo Él quiere usarme para sus propósitos y cómo voy a encajar dentro de Romanos 11:36, eso ahora tiene mucho más peso en mi vida que antes. Entonces, hay un pasaje más que es la última clave que quiero darles hoy con respecto a cuál es este remedio, con respecto a cómo debemos de pensar, cómo debe ser transformada nuestra mente. Nuevamente es un pasaje paralelo en las palabras que usa
a Romanos 12, 2 Corintios 3, 18. Que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el remedio a la transformación, al problema que tenemos en nuestra mente para que nuestra mente sea transformada? ¿Qué es lo que nos dice que hagamos? Contemplemos ¿qué? La gloria de Cristo, la gloria del Señor como por el Espíritu Santo. Vamos a ser transformados a esta misma imagen. Esta es la clave, hermanos, de la vida cristiana. Tú te conviertes en lo que contemplas. Esa es la idea, ese es el secreto aquí. Entre más contemplas algo tú, más te conviertes en eso. Lo cual tiene que poner en perspectiva cuánto tiempo pasamos contemplando ciertas cosas, ¿no? Porque tú y yo sabemos qué es lo que contemplamos todos los días. Y la Biblia está diciéndonos que el secreto para transformar nuestra mente es contempla más a Cristo, contempla más su gloria. De una manera en la cual nos vemos a nosotros mismos a la luz de Cristo y empezamos a pensar de una manera diferente y empezamos a decir, como dijo Jesús, el Padre nuestro, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Entre más contemples a Dios, más vas a querer decir eso. Más vas a decir, hágase tu voluntad, lo cual, si ustedes lo piensan, es un poquito circular, porque como ya empecé el mensaje, se dieron cuenta. Entre más contemples a Cristo, más lo que Él quiera es lo que tú quieres, pero lo que tú quieres es lo que Él quiere. Entonces ya se dan cuenta cómo se convierte en un círculo donde todos ganan. Señor, haz lo que tú quieras, porque lo que tú quieres es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay una competencia aquí. A veces sí sentimos como que lo que Dios quiere no es exactamente lo que queremos, pero esa es precisamente la transformación de nuestra mente, el decirle a Dios, haz que yo quiera eso, haz que yo quiera lo que tú quieres y menos lo que normalmente yo habría querido. Es una batalla y es un proceso en la vida cristiana a la cual estamos tratando de llegar. Entonces, para concluir, quiero nada más mostrarles algunas cosas que van a ser un contraste de una mente renovada en este siglo, que es donde, dice Pablo, estamos viviendo y es a lo cual no debemos de conformarnos. Entonces, nada más quiero darles algunos ejemplos porque creo que esos ejemplos son muy prácticos en relación a cosas que ustedes se van a encontrar allá afuera, que se van a dar cuenta luego que una mente renovada va a chocar con esas cosas y va a tener un problema inmediatamente. El primer punto tiene que ver con simplemente la manera en que percibimos el mundo, ¿no? Existe la filosofía naturalista que dice que lo único que existe es el mundo natural. ¿Cómo choca eso? Y eso especialmente es para cuando van a la universidad, O sea, como que ya cuando salen de la universidad otra vez se confrontan con la realidad y luego cambian nuevamente porque se dan cuenta que mucha de la filosofía universitaria funciona en el salón de clases pero no en la vida real. Entonces a veces cambia esta mentalidad, pero por lo regular este es el patrón que se usa o la base que se usa para la ciencia, es decir, no, lo natural es lo único que existe, tenemos que enfocarnos y abocarnos nada más a eso. Y entonces obviamente tú como cristiano entras dentro de ese mundo y ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el choque ahí?
¿Cuál es el choque contra esa filosofía? Es que tú dices, no. Es más, les digo algo, como cristianos, ni siquiera existe lo natural, creo yo. Porque todo es sobrenatural. El hecho de que yo esté aquí delante de ustedes no pudo pasar por procesos naturales únicamente. Algo más tuvo que haber ahí. Porque si pudiera ser que yo estuviera aquí parado frente a ustedes mediante procesos naturales meramente, entonces yo podría darle a un montón de científicos los químicos de los cuales está compuesto de mi cuerpo y decirles, háganme, ¿no? Hagan un Natán que esté parado aquí haciendo una explicación de Romanos 12. Ustedes pueden, ¿no? Porque al fin y al cabo es un proceso natural. ¿Cuál es el problema? La ciencia debe de poder hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque el hombre no puede hacer esas cosas. Es sobrenatural. Tu existencia y mi existencia es sobrenatural. El hombre no puede recrear eso. No somos nada más un montón de químicos andantes. ¿O sí? No. Algo más hay aquí. ¿Qué es? No sé. Pero el ser humano, tenemos un sentido de que el ser humano tiene algo especial. Y la Biblia dice fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que es especial. Eso es lo que es sobrenatural. Dios creó al hombre a imagen suya, por lo cual el hombre sobresale del resto de la creación y tiene un valor especial por encima del resto de la creación, porque Dios lo hizo. Y por eso el hombre no puede crear a otro hombre mediante procesos naturales. Solo Dios puede crear la vida. Bueno, esa es una cosa, ¿no? La pregunta filosófica más profunda que alguien se puede hacer es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿No es cierto? Es la pregunta filosófica más profunda que se puede hacer. ¿Por qué hay algo en vez de nada? No sé, ¿por qué? Porque algo más hay aquí que el mundo natural. Por eso hay algo en vez de nada. Porque si solo existiera lo natural, ¿qué tendríamos? Nada. ¿Entienden? Tienen que pensarlo un ratito a veces para conectar todo esto. De hecho, Jonathan Edwards, leí algo acerca que escribió Jonathan Edwards con respecto a esto. Él dijo, porque nada es un concepto de por sí difícil de describir, ¿no? Nada es, y al momento que dices nada es, ya es algo, lo cual ya invalida al nada. Entonces dice Jonathan Edwards, nada es lo que las rocas durmientes sueñan. Y bueno, estos conceptos ustedes van a tener que confrontarlos con lo que la mayoría de gente está viviendo. O sea, la gente vive con una mentalidad naturalista, por lo regular, porque aún la gente religiosa, o sea, aún la gente que dice, no, yo soy católico, yo soy algo más, por lo regular tienden a vivir como si Dios no existiera, como si el mundo natural es todo lo que existiera. Entonces, como cristianos, cuando nuestra mente es renovada, entonces empezamos a ver que todo es más grande que lo que ves. Algo hay detrás de todo. Ves el sol, ves las montañas, ves los árboles, ves las estrellas, ves todas estas cosas y dices, no, esto no es ningún accidente, algo más hay aquí, algo más allá de la explicación natural y científica de todas las cosas,
que tiene que ver con lo que está aquí en este libro. Creo que sí va por acá la cosa, y esa es la parte de la renovación de nuestra mente que Dios hace. Bueno, es que podría pasar mucho tiempo en este punto, entonces vamos al que sigue, que también tiene que ver algo con esto, que es el mundo físico contra el mundo espiritual. En este siglo, ¿qué enfatiza? Lo físico, ¿no? Y ya habíamos hablado de esto hace unos domingos. Por eso es que toda la publicidad está enfocada hacia ¿qué? ¿Cómo te ves? Porque el mundo de este siglo está enfocado hacia cómo te ves, el mundo físico. Y entonces tienen este enfoque, ¿no? Si tú te ves bien, vales más, y si no te ves tan bien, vales menos. Y entonces la pregunta no es cómo se ve tu cuerpo. Realmente esa no es la pregunta importante, cómo se ve tu cuerpo. Lo vimos en relación al versículo 1 con respecto a qué es lo que haces con tu cuerpo. Eso es lo que importa, ¿no? ¿Se acuerdan? Presenta tu cuerpo como instrumento a Dios. Pero ahora quiero que piensen, no está cómo se ve tu cuerpo, sino cómo se ve tu espíritu. El espíritu de tu mente, ¿cómo se ve? Por eso es que dijo Jesús en Mateo 16:26, ¿de qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Porque dice Jesús, al final del día el mundo físico pasa, se va a quedar, es temporal. Tú te mueres, no te llevas nada, pero sí te vas a llevar tu espíritu y la mente de tu espíritu, la cual será juzgada de acuerdo a la renovación que haya tenido en esta vida, de la cual habla Pablo en Romanos 12:2. Pero híjole, hermanos, eso se dice fácil, pero ustedes saben bien que no es fácil. Y que vivimos bombardeados de ese mensaje, ¿no? Por eso es que si te quieren insultar, es más para las mujeres, ¿no? Si las quieren insultar, ¿qué les dicen? Gorda, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se ofenden más que les digan gorda a que les dijeran atea? A ver, que alguien los insulte así, ¿no? Ay, atea. ¿Por qué no es insulto? Porque lo que tú piensas, la parte espiritual, cómo ves a Dios, eso no es importante en este mundo. Entonces no es ningún insulto que te digan, actúas como ateo. Pero debería de ser un insulto para nosotros, ¿no? Actúas como si no pensaras que Dios existe. Si nos dijeran eso, eso sí debería ser un insulto para nosotros. Más que... Ya. Hasta ahí llegamos con los insultos hoy. Entonces, esa es la segunda cosa que creo que vamos a encontrar un conflicto muy grande cuando vivimos con una mente renovada. Otra cosa contra lo cual vamos a estar luchando constantemente es contra una filosofía relativista que dice ¿qué? ¿Qué es el relativismo? Lo que está bien para ti, a lo mejor está bien para ti, pero no es lo que está bien para mí, y lo que está bien para mí a lo mejor no está bien para ti, entonces cada quien con lo suyo y estamos bien todos, ¿no? Ese es el relativismo, realmente es darle a todos por su lado. Y cada vez más nos vamos a encontrar con una sociedad que piensa de esa manera. Y nosotros como cristianos tenemos convicciones absolutas de que hay una verdad. Y entonces especialmente esto se ve mucho en las religiones, ¿no? Porque si tú empiezas a hablar de religión con una persona, ellos te van a decir, bueno, esa es tu opinión, ¿no? Bueno, esa es tu opinión, pero ¿a poco eso es para todos?
¿Qué pueden contestar a eso? Pueden contestar esto. Pueden decir, sí es mi opinión, pero lo que importa no es mi opinión, lo que importa es lo que es cierto. Eso es lo que importa. Entonces, si yo estoy diciendo algo que no es cierto, si estoy viviendo una mentira, eso tiene implicaciones, ¿no? Pero si estoy diciendo la verdad con respecto a algo, también tiene implicaciones. Entonces, no es cuestión de opiniones aquí. Cuando se trata de la eternidad, cuando se trata de Dios y cómo piensa Dios y cómo es, lo que importa es lo que es cierto con respecto a Él, no lo que tú crees de Él. Entonces, cada vez más estamos viviendo en una sociedad donde vamos a estar luchando con eso, explicándole a la gente que no se trata de opiniones, no se trata de darle a la gente por su lado, se trata de lo que es verdad. De eso se trata. Y nosotros vamos a luchar por lo que hemos visto que es la verdad revelada a través del Evangelio. Porque si esto es verdad, si este libro es verdad, tiene implicaciones enormes para toda la gente que nos rodea. Entonces no es amoroso decirle, sí, cada quien por su lado, cada quien su opinión. No es amoroso darle el avión a alguien. Darle por su lado. No los estás amando, porque si esto es cierto, tiene implicaciones terribles para su vida, el darles por su lado. Pero tenemos que hacerlo en amor, ¿no? Pero tenemos que saber cómo hablar este tipo de cosas sin causar más conflicto, pero no nada más diciendo, no importa, cada quien que crea lo que quiera y al final todos los caminos llevan a Dios, lo importante es ser una buena persona. Ya hablamos de eso hace unos domingos. Entonces solo estoy retomando algunos conceptos que ya hemos hablado para mostrarles cómo es que vamos a tener conflicto en este mundo con respecto a estas cosas. Lo temporal contra lo eterno, esto también tiene que ver con lo físico y lo espiritual. C.S. Lewis escribió un libro que se llama El peso de gloria. Y en él hablaba con respecto a este concepto de gloria y de cómo como seres humanos entendemos este concepto realmente. Porque a Él sea la gloria, decíamos cuando veíamos Romanos 11:36, y muchas personas dicen, eso de la gloria de Dios, ¿de qué estás hablando? Eso nadie lo entiende. ¿No? Gloria de Dios. Claro que entendemos gloria. Sí entendemos gloria, porque estamos rodeados de cosas gloriosas, que son un eco, que son un reflejo de algo más grande. Y C.S. Lewis decía, gloria es algo que ninguna felicidad natural puede satisfacer. Al mismo tiempo, también es algo de lo cual nosotros, en nuestro estado pecaminoso, hemos sido excluidos. Lo queremos. Tenemos un sentido de que es nuestro destino. Pero la gloria está más allá de nosotros, sin lo que Dios hizo para reconciliarnos con Él. ¿Entienden? Es una oración un poquito difícil de a lo mejor de seguir el hilo, pero esa es la idea, es que tú y yo tenemos un sentido de que hemos sido creados para algo más grande, para algo glorioso, pero no lo alcanzamos, está más allá de nosotros. Y cuando el Evangelio es revelado a nosotros, vemos cómo es que Dios ha creado un puente para que sí podamos contemplar su gloria y vivamos para lo cual fuimos hechos, que es gloria. Entonces, este aspecto tiene que ver con entender que lo que tú y yo tenemos delante de nosotros es temporal, es solo un reflejo, es un eco de cosas mejores que Dios tiene preparadas para nosotros, y no te conformes con esas cosas. No digas, pues
tener más dinero me hace feliz, así que con eso basta. O tener una pareja me hace feliz, entonces ya con eso voy a estar feliz. O, ¿sí me entienden? Cuando tú te quedas aquí, ya no ves más allá, te estás conformando con menos de lo que Dios quería darte, y esas cosas estaban diseñadas para apuntarte a eso más grande que Dios quería darte. Yo estaba diciéndote, sí, ¿te gusta estar casado? ¿Te gusta tener novia o novio? Eso yo lo hice para que te dieras cuenta de que en mí hay algo mejor que eso. Veme a mí a través de eso, ¿no? Eso es lo que Dios estaba diciendo cuando creó todas estas cosas. Bueno, el último punto es uno complicado, pero importante, porque es el mundo en el que vivimos. ¿Qué significa secular? Pues no religioso, ¿no? O sea, lo contrario de la religión es lo secular. Lo contrario de lo que tiene que ver con Dios es lo secular. Y entonces vivimos en un mundo secular, un mundo que no tiene gran cosa que ver con Dios. Entonces, cuando salimos de este lugar nos encontramos con algo que se llama secularismo, es decir, nada tiene que ver con Dios. Y es interesante porque el secularismo es muy sutil, y entonces hay muchas cosas, hermanos, que tienen que ver con Dios y que podemos nosotros secularizar. Por ejemplo, hoy estábamos tomando la cena del Señor y estábamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Y alguien puede estar en la cena del Señor, pero pensando, ay, qué chistoso camina ese hermano, ¿no? O, híjole, es que mañana tengo que trabajar horas extras, o híjole, es que este hermano vino hoy y es el que, luego me dice esto y el otro. O sea, de repente ya algo que es sagrado y tiene que ver con Dios y con algo mucho más profundo, nosotros podemos rebajarlo y secularizarlo y volverlo algo sin ningún valor espiritual. No pensar para nada en lo que realmente significa. Y por el otro lado tenemos el gran reto de que cuando salimos allá afuera a un mundo secular, podamos cristianizar lo secular, ¿no? Ver de una manera cristiana todo lo secular. Entonces, si yo me levanto en la mañana y veo el sol que está saliendo y eso me lleva a Dios, como ya decía hace un momento, entonces estoy tomando lo ordinario, lo que rodea a toda la gente, pero yo estoy haciendo algo más grande con eso, que es dejar que me lleve a Dios. Y a lo mejor empiezo a pensar en cosas, ¿no? Y voy y lleno mi tanque de gasolina y empiezo a pensar, ¿no? ¿Estas personas conocerán a Cristo? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? A lo mejor llevo ahí en mi coche folletos y puedo darle uno, porque entonces ya estoy haciendo que algo cotidiano, algo secular, tenga una perspectiva cristiana con respecto a lo que estoy haciendo, ¿no? Y en su trabajo, en su escuela, en todas partes. Ese es el reto de una mente transformada. ¿Cómo puede tomar lo cotidiano, todo lo que nos rodea, y convertirlo en algo que al final nos lleve a Dios y nos muestre una realidad más profunda y más duradera acerca de la renovación de nuestra mente que viene a través del Evangelio? ¿Entienden? Ese es el gran reto de la vida cristiana. Ahora, es muy fácil para mí recorrer estos puntos y explicarlos porque no los estoy viviendo en este momento. Es otra cosa vivirlos allá afuera.
Pero ese es el reto que tú y yo tenemos de una mente renovada, que vamos a encontrarnos con estos contrastes, con estos choques en los cuales tenemos que estarle pidiendo constantemente a Dios: Señor, ayúdame a pensar como tú, renueva mi mente, hazme ver las cosas como tú las verías, para que yo pueda tener la mente de la que está hablando Pablo cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Señor, dame eso. Transforma mi entendimiento para que aún las cosas más cotidianas y más comunes se conviertan en cosas que tengan tu perspectiva. Y Dios, creo, mediante el estudio de su palabra, mediante contemplarlo a Él, seguirá haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Y el próximo domingo vamos a hablar de cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.